marcharte? ¿Para qué complicarte? Solo comprendo. Si cambiaste de cielo, sé feliz en tu anhelo. Solo comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz? Muchas veces las canciones reflejan la vida misma. El bolero tiene un alcance general y letal. Con los encuentros y desencuentros de las parejas y de los amores. Yo que vengo del rock y después del jazz y me convertí en un compositor de canciones, que era lo que más me gustaba, un día, escuchando a los maestros, empecé a valorar la construcción artística y musical de lo que es la forma del bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso. Había algunos intérpretes extraordinarios. Me gustaba mucho, por ejemplo, los intérpretes que tocaban con una guitarrita que se llama cuatro, ¿no? Esos, como por ejemplo Los Panchos, ¿no? El trío Los Panchos. Y acá hubo muchísimos de esos tríos, digamos, que siguieron el camino de Los Panchos. Es música que se puede cantar, ¿viste? De repente en mi juventud, con el rock y todo, o sea, muy bueno, pero bueno, yo no sé cantar en inglés. Entonces, de repente, las canciones que hacían Los Panchos, y sí, las sabía. Cargo contigo bellos momentos que hoy son parte de un pasado en que vivimos mano a mano y por mi culpa ya han dejado de existir. En esa época era Los Panchos a full allá. Allá Los Panchos era como, qué sé yo, era como Queen, ¿viste? Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Especialmente en el caso del bolero mexicano, se populariza en el mundo con la variante de los tríos. Los tríos ya habían empezado en Cuba, pero los tríos mexicanos, es decir, guitarrón, guitarra y la guitarra pequeña, el requinto, como en el caso de no eran los mejores, pero de pronto se hicieron tan populares que todo el mundo, en todo el mundo se conoció a Los Panchos. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo. El bolero es música y es poesía. Un autor y un compositor capaces de combinar la palabra sensible con la melodía perfecta. Pero también son voces, intérpretes, instrumentistas, tríos muchas veces, como el que acabamos de oír, el trío Los Panchos. Surgido en Nueva York a mediados de los 40, dos mexicanos y un puertorriqueño que renovaron los arreglos vocales, nuevas sonoridades y que le dieron un nuevo empuje a un género que ya era un éxito internacional. Cuando la luz del sol se esté apagando. Se conocen en Nueva York, en el año 44. No se forman ni en México ni en Nueva York, se conocen. Y ahí es donde uno de ellos, Gil, que es uno del trío, se inventa una guitarrita chiquita,
igual que la guitarra española, pero mucho más chiquita en escala y en formato, en tamaño, y le llama requinto. Y con ese requinto, que tiene como 2 escalas agudas, más agudas que la más aguda, la que tiene la criolla, hace unos fraseos alucinantes, ¿no? Y toca como si fuera una jarana, que es una guitarra de México, que se toca música jarocha. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo. Se hace tan famoso el trío Los Panchos, pero tan famoso, que por ejemplo en Japón salen, y con este era el nombre de la banda, Los Panchos de Tokio, o Los Panchos de Osaka. Eran japoneses que tocaban esta música, con los trajecitos, con los bigotitos de anchoa. O sea, pegó a nivel mundial, siempre va a pegar. Había un lugar que se llamaba el Parador del Cerro. Mi barrio allá en Montevideo es el Cerro. Muy exclusivo, que no pegaba con el barrio, porque el barrio era de gente que trabajaba en el frigorífico, todo gente trabajadora. Pero el Parador del Cerro era el lugar más caro que vos podías ir a comer o a cenar o a ver show a la noche. Pero desde ese lugar se veía casi todo Montevideo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello. Mi mamá era cocinera en ese lugar. Y por supuesto no nos dejaban entrar. Entonces, como de afuera, alrededor de eso había todo campo, y de afuera se escuchaba perfecto. Entonces, a la noche se sabía quién iba a estar. A la tarde se sabía. Entonces, che, mirá, hoy están los Panchos con Estela Raval o con María Marta en el Parador. Así que esa noche todo el mundo se aprontaba al mate y se iba y te sentabas en el pastito enfrente del lugar y te escuchabas como si fuera de adentro. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Los Panchos yo creo que pegan muchísimo, porque todos en casa, con nuestros abuelos o nuestros padres o tíos, siempre había alguien que ponía boleros de Los Panchos. Los Panchos lo que tienen son, como si dijera, alrededor de, no sé si 200 o 250 discos grabados. Ellos no eran compositores, habían compuesto. Los Panchos, en verdad, los verdaderos Panchos van del 44 al 52. Esa es la época de oro de los Panchos. Después se disuelven. Y a partir de ahí empiezan a formarse con uno o dos de los Panchos originales distintos grupos de los Panchos. Yo empecé escuchando Los Panchos con Heidi Gourmet. Perdón, como un rayito de luna. Son todos... esos son... ¿Qué? ¿Te canté o no? Perdón, vida de mi vida. Y la viola, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. En Argentina tenías de golpe Los Panchos tocando un fin de semana en Tucumán, el mismo día, en Mar del Plata, en Buenos Aires y Mendoza. O sea, había 5 grupos Los Panchos tocando. Porque claro, era tanta la demanda que tenían, y la respuesta a la pregunta de por qué eran tan famosos, es que ellos habían agarrado todo el cancionero latinoamericano, no solamente de boleros, sino también folclórico, y lo habían abolerizado al folclórico.
Házmelo otra vez. Yo necesito que me vuelvas a querer. Házmelo otra vez. Esa caricia de placer. El crecimiento del trío Los Panchos fue paralelo al crecimiento de la industria cinematográfica. De hecho, ellos participaron en la filmación de más de 40 películas. Es que en aquellas décadas, los productores de cine eran capaces de concebir una película alrededor del argumento de un bolero. Otros cantantes y estrellas cinematográficas, sobre todo en México, fueron Pedro Infante, Jorge Negrete, José Mojica y Pedro Armendáriz. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar. En aquella época se recurría al bolero en el cine. Acá, qué sé yo, uno de los primeros que vino fue Tito Guizar, que vino a trabajar en la EFA, allá en el Rancho Grande, una famosa película mexicana que después acá Tito vino, fue un suceso, Elvira Ríos, el mismo que Gardel cantó boleros, estuvo del Carril, cantó boleros. La película de jazz es lo mejor que se ha logrado como interacción del cine y el sonido. La música clásica acompaña dramas o pensamientos filosóficos, el tango acompaña instantes trágicos, el bolero, en este caso llegamos al bolero, acompaña instantes de amor. El bolero es algo así como la síntesis de lo que no puede ser. Hay una falta, hay una pérdida en el bolero. Hay un intento de recuperación, hay un no te vayas, hay un quédate, y quisiste del amor que me juraste. El cine latinoamericano se consideró una especie de Biblia del melodrama, y el bolero siempre está bordeando el melodrama. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría limando, estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. La estética del bolero es una estética, en términos cinematográficos, es una estética de tonos muy fuertes, digamos, de amarillos, de azules, de rojos, de tonos que intensifican el drama. En términos narrativos es una estética del desencuentro. Las películas por lo general llevaban como título una parte de la letra de la canción, como el caso de Ven, mi corazón te llama, una película que Romero hizo en el 41. Y es algo así como un desfile de cantores con guitarras que tratan de poner en claro qué pasa entre dos personas. Hay dos personas que están discutiendo entre ellas, la voz no sale, pero el bolero dice, no va a ser posible esto entre nosotros, vamos a ser infelices, nos vamos a olvidar, nos vamos a engañar, etc. Los tipos que cantan retratan esto, es decir, le cuentan un poco, tratando de ser generoso, al tono de lo que era el corifeo en las comedias griegas, que el corifeo era lo que le informaba al público lo que pasaba en la trama. Aquí un poco los cantantes hacen de eso, pero es un desfile de cantantes nada más. No hay una interacción, no hay un relato musical. Lo dudo, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que del amor hicimos
Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nosotros fue la canción central de la película Bolero Inmortal, que rodó Rafael Portillo en México en 1958. Y tiene una trágica historia detrás, porque su autor, el cubano Pedro Junco, la escribió al borde de la muerte, enfermo de tuberculosis, como una suerte de despedida, de carta de adiós para su novia. Y tenía en ese momento 24 años. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Y sí, eso tiene el bolero. No siempre todo es color de rosa. El bolero, como el tango, se construye alrededor de una estructura dramática, y una estructura dramática no es otra cosa que el desarrollo de una situación basada en un conflicto que no se resuelve y necesita ser resuelto. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Nosotros es un tema con una contradicción, porque uno dice un bolero romántico como nosotros, y habla de una separación rotunda, dolorosa, donde no se está diciendo ni el por qué, es no nos vamos a ver más. Que a veces puede ser que terminen así las cosas, y entonces ahí se dice, qué romántico, pero tremendo, tremendamente doloroso, ¿no? Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, pero nos tenemos que separar. ¿Qué es eso? Eso es lo que en estructura dramática llamamos una intriga. Es algo que el espectador no podrá resolver por información que le dé el material, pero tendrá que completarlo por su propia expectativa. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. En cada bolero lo que uno encuentra es un conflicto. Dado el conflicto, lo que pasa alrededor es, se desarrolla, llega al clímax y se resuelve, termina sin resolver, se crea una intriga, como en el caso de nosotros, pero siempre está construido alrededor de eso. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Como
como el amor es siempre conflicto. Como el amor termina y en su propia finitud está implícito el conflicto, el bolero da cuenta casi natural y espontánea de esa condición. No es inseparable de eso. Pensar en un bolero feliz y despreocupado sería cambiarle la condición. Sería volverlo sonso. El bolero tiene que tener ese sufrimiento. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. La película Bolero Inmortal es un claro ejemplo de este subgénero bolerístico cinematográfico. En sus 49 minutos de duración están incluidos 16 boleros. Uno de ellos, Contigo a la distancia, del cubano César Portillo de la Luz. El bolero le debe tanto al cine como a la radio y a la televisión. De hecho, su desarrollo fue simultáneo, convirtiéndose en una suerte de presencia permanente que se incorporó a nuestra vida y a nuestra memoria, aún sin darnos cuenta. Contigo a la distancia, amada mía. El bolero es un ritmo también, es un ritmo que tiene que ver con una zona del planeta, con Cuba, con Centroamérica, con México. El bolero es el trío Los Panchos, son cantantes cubanos, pero vos escuchás algunas canciones de los Beatles y están construidas como bolero. Vos escuchás la percusión, escuchás las maracas, los bongó. Entonces quiere decir que hubo una época donde el bolero era absolutamente internacional. El bolero es eso, es la melancolía, es el recuerdo, es lo que te hace que vos estés... que inclusive hay algunos boleros que te pintan siempre... Porque hay tantos boleros, que siempre hay alguno que te pinta la situación que a vos te pasó. Esto para mí es un bolerazo y es una gran canción. De los compositores de boleros, Pablo McCartney y Juan Lennon. Juan Winston Lennon y James Pablo McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She couldn't stay. I said something wrong, now I long for yesterday.